Estamos viviendo hoy tiempos locos. We're living very crazy times, aren't we? Tiempos inciertos, tiempos donde no sabemos qué está pasando. Very uncertain times, times where we don't know what's going on. Hay guerra en el mundo. There's war in the world. La gente no sabe qué es lo que va a suceder. People don't know what's going to happen. La gente a tu alrededor tiene ansiedad. People around you is anxious. La gente inclusive se está suicidando People suiciding porque no saben qué es lo que está pasando. because they don't know what's going on. El mundo está loco. The world is crazy. El mundo está de cabeza. The world is upside down. No solamente los cristianos lo notan, pero los no cristianos también lo notan. Not only the Christians notice it, but also the non-Christians notice it. Saben que algo está pasando. They know something's going on. Saben que probablemente se acerca el fin. They know that the end is probably near. Y inclusive se hacen preguntas si este ya es el fin. They even wonder if this is the end. De hecho, preguntan si es la batalla del Armagedón. In fact, they wonder if this is the Battle of Armageddon. ¿Será que ya viene Cristo? Oh, is Christ coming now? ¿Podremos predecir el futuro? Could we predict the future? ¿O podremos saber sobre el futuro? Could we know about the future? Mucha gente ha utilizado estos tiempos para predecir el futuro. A lot of people has been using the current times to try to predict the future. Psíquicos, psychics, Psychics. psychic, no. Inclusive algunas personas espirituales no cristianas han tratado de predecir el futuro. Even some spiritual people, non-Christian, have been trying to predict the future. Pero lo más triste es que hay cristianos también que quieren predecir el futuro. But the saddest thing is there are Christians trying to predict the future. Como que si ellos supieran qué es lo que va a pasar. Like if they knew somehow what's going to happen. Mucha gente ha utilizado estos tiempos para dar información errónea. A lot of people have been using this to give a false information. Porque nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Because nobody knows exactly what's going to happen. Hay mucha gente que ha tratado de engañarte diciéndote que todo va a estar bien y que las cosas van a mejorar. There's a lot of people who deceive you and tell you everything's going to be okay, everything's going to get better. No va a estar bien y no va a mejorar. Oh, it's not going to get better, it's not going to be okay. No va a mejorar. It's not going to get better. No te creas la mentira que todo va a estar bien. Es mentira. Don't believe the lie when they tell you that everything's going to be okay. It's Las a lie. cosas se ponen peor cada momento. Things get worse every time. Si volteas a tu alrededor, hay más gente pecando y haciendo cosas a tu alrededor que antes no se hacían. You look around you, there's more sinners around you, and before it wasn't like that. Las noticias que leemos en los periódicos o vemos por la televisión nos tienen llenos de ansiedad. You read in the newspaper what you see on TV, it fills you with anxiety. No sabemos qué creer. We don't know what to believe. Me he dado cuenta que muchas veces el gozo de mi vida depende de lo que estoy viendo o de lo que estoy escuchando. I realize that many times the joy in my life depends on what I'm seeing or what I'm watching on TV. Estoy feliz y ganaron mis Chivas el día de ayer. I am happy if my team won yesterday's tournament. Pero si perdieron, estoy sacado de onda y triste. But if they lost, I'm sad and very down. Si todo el mundo apoya a Israel, estoy feliz. If everything supports Israel, I'm happy. Si nadie apoya a Israel, estoy preocupado y triste. If no one supports Israel, I'm really sad. Muchas veces las noticias hacen que cambie mi estado de ánimo. A lot of time the news change our behavior or state. Durante el COVID todo el mundo nos dijo que venía algo terrible para la humanidad. During the pandemic and COVID, everything was telling us that there's going to be something terrible for humanity. Y eso determinó la manera como vivimos. And that determined how we lived. Nos ordenaron quédate en casa. They ordered us to stay home. No vayas a trabajar. Don't go to work. Usa mascarilla. Use the face mask. Cierren las iglesias. Close the churches. Sin lugar a duda, estos últimos años han cambiado la manera de cómo vivimos. No doubt these last years have changed the way we live. Nuestra iglesia tenía 2 servicios con 190 personas adultas en este santuario cuando llegó COVID. Our church before COVID, we used to have 2 services a week with 190 people.
Teníamos alrededor de 50, 60 niños en esa área. We had 190 adults and like 60 children on that area. Llegó COVID y cerramos la iglesia por un mes y medio. And COVID arrived and we closed the church for 1 month and a half. Porque decidimos obedecer al gobierno. We decided to obey the government. Y cuando abrimos, solamente 30 adultos regresaron. And when we opened the church, only 30 people were here. ¿Qué pasó con las 160 personas adultas? What happened with the other 160? La situación en el mundo determina cómo nosotros vivimos muchas veces. Many times what's happening in the world determines how we're going to live. COVID fue la excusa perfecta para quedarnos en casa los domingos. COVID was the perfect excuse to stay home on Saturday. Mucha gente ya no regresó a las iglesias After COVID, many people didn't come back to church at all porque prefieren ver el servicio a través de las redes sociales. because they rather look at the service through social media. Si estás viendo por las redes sociales, no te lo estoy tirando a ti, ¿eh? If you're watching to social media, this is not personal. Se la estoy tirando a todos aquellos que todavía no regresan a las iglesias. Es más, ni siquiera se las estoy tirando, estoy diciendo esto. Yeah, well, we're just saying this for those that haven't come back to church after all this. Pero siguen allí en casa But they are still home porque es más cómodo. because it's more comfortable. Porque agarran el teléfono y miran el servicio mientras van manejando rumbo a la playa. Because they can just take the phone and drive on their way to the beach and look at the service. El mundo vive sin esperanza. We live in a helpless world. Nuestro futuro es incierto. Future is uncertain. Hay una frase que dice así: no sé lo que depara el futuro, pero sé quién sostiene mi futuro. There's a saying that goes, I don't know what the future holds, but I know who holds my future. En medio de todo este caos e incertidumbre y falta de esperanza, In the middle of all this chaos and uncertainty and lack of hope, hay alguien que sí sabe qué hay en el futuro para nosotros. there is someone who knows what's in the future for us. Hay alguien que trae esperanza. There's someone who brings hope. Y hay alguien que te da instrucciones para no vivir en ansiedad a través de su palabra. Someone who gives you instructions on how to live through His Word. Porque Dios tiene las respuestas que tú has estado buscando a través de este libro. Amén. Because God has the answers you've been looking for in this book. Si estás tomando notas esta mañana, el título de nuestro sermón aparece aquí, es La esperanza eterna, el rapto. If you're taking notes this morning, the title of today's study is going to be in your screen. It's going to be The Eternal Hope, the Rapture. La esperanza eterna, el rapto. The Eternal Hope, the Rapture. Y vamos a estar viendo, aquí está, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 13 al 18. We're going to be reading, there is Thessalonians chapter 4, verse 13 through 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al verso 18. First of Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Y mientras estudiamos, nos vamos a encontrar con 3 razones para tener esperanza el día de hoy. And as we study, we're going to find 3 reasons to have hope today. 3 razones para encontrar esperanza el día de hoy. 3 reasons to have hope today. Así que por favor abre tu Biblia con nosotros a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Please open your Bible on First of Thessalonians chapter 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos a comenzar leyendo el verso 13. First of Thessalonians chapter 4. We're going to start reading verse 13. Dice la palabra de Dios así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Oremos. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Habla a nuestro corazón el día de hoy. Speak to our hearts today. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Amen. Jesus. Amen. Recordemos cuál es el contexto de esta carta. Remember what was the context of this letter. Tenemos que recordar que Pablo fue a Tesalónica a predicar la palabra y ahí algunos se convirtieron y formaron esta iglesia. You have to remember that Paul went to Thessalonians and then he was preaching the word and then they converted in that church.
Estando ahí, Pablo les explicó acerca de Cristo, acerca de su muerte, acerca de su resurrección y de su ascensión. While they were there, Paul was explaining to them about Christ's death and resurrection and how he ascended to heaven. Y recuerda que Pablo en los primeros capítulos envió a nuestro amigo Timoteo a visitar esta iglesia. Cámbiame la foto, hermana. And remember that Paul sent his friend Timothy to visit this church. Y cuando cuando Timoteo regresó, le trajo las noticias a Pablo de que la iglesia en Tesalonicenses estaba confundida. And when Timothy came back, he told Paul that the church in Thessalonica was very confused. Estaban confundidos acerca de todos esos muertos que habían muerto cuando recibieron a Cristo. ¿Qué iba a pasar con ellos? They were confused because they were like, oh, what's going to happen with all those who died? What's going to happen when Christ comes? Y en esto es donde vemos la respuesta de Pablo en el verso 13. Continuemos leyendo el verso 13. And this is where we see Paul's answer in verse 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. En las pocas semanas que Pablo estuvo ahí en Tesalónica, In the few weeks that he spent in Thessalonica, hizo énfasis en el regreso de Jesús, he focused in the return of Jesus, en este evento llamado el rapto. in this event called the rapture. Y los tesalonicenses creyeron eso que Pablo estaba explicando. And the Thessalonians believed in what Paul was saying. Pablo les estaba enseñando a ellos acerca de las venidas de Cristo por ellos. Paul was teaching them about the Christ is going to come for them. Una verdad gloriosa y que les daba mucha esperanza a estos cristianos en Tesalónica. A glorious truth that gave the Christians in Thessalonica a lot of hope. Pero desde que Pablo fue y predicó el evangelio y se convirtieron, But once Paul went there and he predicted the word and they converted, algunos miembros de esta iglesia, familiares cristianos, habían muerto. some people from this church, some family members died. Y la iglesia ahí estaban afligidos y de luto porque había muertos que habían fallecido en Cristo. In the church, they were mourning their loved ones because their family members died in Christ. Y pensaban probablemente de esta manera: And they probably thought this. oh, qué lástima, se perdieron de la segunda venida de Cristo, murieron antes. Oh, what a pity. They died before Christ's second coming. They died before it. Por eso Pablo dedica esta sección a corregir este error doctrinal, espiritual. That's why Paul want to focus on correcting this mistake in the doctrine, in the teaching. Y habla de los que durmieron en Cristo. And he talks about those who fell asleep in Christ. Ahora, el término dormido no nos da a entender de que estaban en sueño en una cama, Now, the term falling asleep doesn't mean that they were sleeping in a bed. sino que es una figura retórica que describe la muerte en general. It's a rhetorical figure that talks about death. Pero es una muerte para aquellos, Pablo se enfoca en esta muerte para aquellos que han creído en Cristo. Paul focuses on the death of those who believed in Christ. Quiero que recuerdes la historia donde Jesús tiene un encuentro con un hombre muy rico llamado Jairo. I want you to remember the history about when Jesus met this man called Jairus. Este hombre Jairo vino a ver a Jesús porque su hija estaba en casa agonizando. This man, Jairus, came to see Jesus because his daughter was on a lot of pain. She was dying. Y mientras él aún hablaba, vinieron de su casa, de este principal de la sinagoga, y le dijeron esto: And while they were talking, people came from his house and they said this. tu hija ha muerto. Your daughter is dead. ¿Para qué molestas más al maestro? Why do you bother the master? Pero mira la respuesta de Jesús. But look at what Jesus said. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solamente cree. After they said this, Jesus told to the leader of the synagogue, don't be afraid, just believe. Llegaron a la casa de Jairo. They went to Jairus' house. Todo el mundo está llorando. Everyone's crying. Por allá está la mamá llorando. There at the bottom you can see the mom crying, Por allá está el hermano llorando. the brothers crying, Por ahí está el tío, la tía, la abuela llorando. the aunts, the uncles, the grandma, they're all crying.
Y Jesús llega a esta casa. And Jesus comes to this house. Y lo primero que Jesús dice es esto. The first thing he says is this. La niña no está muerta, solo está durmiendo. The girl isn't dead, she just fell asleep. Y dice la Biblia que ellos se rieron con desprecio de las palabras de Jesús. The Bible said that they were very angrily laughing at him. Y Jesús los echó, es decir, les dijo, sáquense de aquí. Órale, vámonos, órale. So Jesus sent them away. Quiere decir que no le creyeron y Jesús dijo, bueno, entonces si no me creen, ¿para qué quieren estar aquí en el cuarto conmigo y la niña? They didn't believe Jesus, so he is like, well, if you don't believe in me, why do you want to be in this room with the girl and me? Váyanse a ver si ya puso la marrana. Go away. Get away of her. Get out of here. Ah, traduce eso, a ver. Esta frase, estar dormido, en esta época era algo común. The phrase falling asleep in this time was something very common. Y por esto Pablo utiliza esta frase para referirse a la muerte de las personas. That's why Paul is using this phrase to talk about the deaths of the people. Pero quiero que notes lo que Pablo dice respecto a los muertos. But I want you to know what Paul says about the deaths. Mira lo que dice Pablo. Dice, no quiero que sean ignorantes acerca de este tema, He says, I don't want you to be ignorant about this. para que no estés triste, So you are not sad. para que no estés de luto sin esperanza como los del mundo. So you don't grieve without hope like the rest of the world. Entonces Pablo habla de la muerte de un cristiano y que hay esperanza en la muerte. So Paul talks about how in the death of a Christian there's hope. There's hope. Eso es loco. That's crazy. ¿Cómo me puedes decir a mí que hay esperanza para alguien que está muerto? How can you tell me that there's hope for someone who already died? Si tú vas y le dices a alguien del mundo, hey, tu papá borracho, hay esperanza para él. If you tell someone from outside, hey, there's hope for your drunken dad. Para alguien que ha muerto sin Cristo, que tú vayas y le digas que hay esperanza para esta persona, es algo loco. It would be crazy to go to someone that died without Christ and tell them that there's hope. No le vas a dar esperanza a esa persona. You're not going to give them hope. ¿Cuántos de ustedes han estado en un funeral donde no hay ningún cristiano y son puros no creyentes? Levanta tu mano. You have been in a funeral where there's only non-believers and there's no Christians. Bueno, en el funeral de mi abuela todo el mundo se desmayó. In Pastor Tony's grandma's funeral, everyone fainted. En el funeral de mi abuela todo el mundo lloró como loco. Everyone was crying like crazy. ¡Ah, mi mamá! My mom. En el funeral de mi abuela, uno de mis tíos quería aventarse con ella ahí al hoyo. In Pastor Tony's grandma's funeral, some of his uncles wanted to jump into the hole with her. Imagínate. Just think about that. Es loco lo que la gente hace porque no hay esperanza. It's crazy what people do when they have no hope. Pablo les dice que la muerte no significa que ya acabó todo. Paul tells them that death doesn't mean the end, Al contrario, es aquí donde empieza todo. but it means that things are starting. Por esto Pablo dijo esto en 2 de Corintios capítulo 5 verso 8. That's why Paul said this in 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. We are confident, yes. Well, please rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con nuestro Señor. Being absent in the body means being present with the Lord. Por esta razón Pablo enseñó a los de Tesalónica que no perdieran esperanza, This is why Paul taught the people of Thessalonica to not lose hope que no anduvieran haciendo sus panchos como lo hacen los del mundo. and don't go make a scene like the people in the world. Sus panchos es make a scene, órale, bien hecho. Pablo les está diciendo aquí que Dios no se olvida de los muertos, Paul is telling them here that God doesn't forget about the dead. pero que hay esperanza o hay un plan para ellos. And there is hope and there's a plan for them. Y en esto encontramos las razones para tener esperanza el día de hoy. Número 1. And this is where we find the reason number one to have hope. Razón número 1, nuestros muertos no serán olvidados. Reason number one, our dead will not be forgotten. Nuestros muertos no serán olvidados. Our dead will not be forgotten. Cristianos, hay esperanza para aquellos seres queridos que murieron en Cristo. Christians, there's hope for those
those of your loved ones that died in Christ. Dios ama cuando uno de sus hijos muere y va a la presencia de Dios. God loves when one of his sons dies and he goes to the presence of God. Quiero que escuches lo que dijo el salmista en Salmo 116:15. I wanted to listen what it says in Psalms 116:15. Estimada, amada, honrosa es a Jehová, a los ojos de Jehová, la muerte de sus hijos. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Jesús está ahí para recibir a nuestros muertos. Jesus is there to receive our death. No se quedan en el limbo. They don't remain on limbo. Tampoco se olvidan de ellos. Ya se murió, ya se olvidaron de ellos. They're not forsaken. Nuestra fe y nuestra esperanza es que nuestros muertos están ahí en el cielo. Our faith and our hope is that our loved ones who died are in heaven. En el momento que ellos dejan de estar presentes aquí en esta tierra, se convierten presentes allá en el cielo con el Señor. As soon as they leave the earth, they become present with the Lord in heaven. Hace un mes exactamente, el día de ayer fue un mes, Yesterday exactly is 1 month. aquí en nuestra iglesia experimentamos la muerte de nuestra querida hermana Marina. From the day that we experienced the death of our beloved sister Marina. Marina era mi suegra. Marina was Pastor Tony's mother-in-law. Y en sus últimos 2 años y medio vivió con nosotros aquí en Mazatlán. And in her last 2.5 years of life, she lived with him in Mazatlán. Ella nació de nuevo como creyente aquí en esta iglesia. She was born again as a believer here in your church. Ella se bautizó aquí mismo en esta pileta. She baptized here in this pool. Ella estaba caminando con el Señor. She was walking next to the Lord. Sus últimos 2 años ella peleó contra el cáncer. Her last 2 years, she fought cancer. Hasta que finalmente ella partió con el Señor hace un mes. Until she finally passed away 1 month ago. Marina fue una creyente que pudo enseñarnos mucho en cuanto a su fe en Cristo. Marina was a believer who taught us a lot about her faith in Christ. Yo crecí en mi fe. Pastor Tony grew in his faith. Al verla ella pasar por este momento de enfermedad, alabando a Dios. Seeing her going through disease, praising God. Ella sabía que las cosas no se iban a poner mejor. She knew that things weren't going to get better. Sin embargo, esperaba con ansias la llegada a su morada final. Nonetheless, she was excitedly waiting for her last home. Tenía esperanza. She had hope. Y sus últimas palabras fueron estas cuando ella estaba ahí en el hospital y podía hablar. And her last words when she was at the hospital were this. Ella dijo, ya papá, llévame a casa. She said, oh daddy, please take me home. Una enorme bendición escuchar esto de un creyente porque hay esperanza. It was a great blessing to hear this from a believer because it means there's hope. Ver que aún en su enfermedad su convicción en Jesús no había cambiado. Seeing that even in her disease, her conviction about Jesus didn't change. Y Jesús hizo exactamente lo que ella le pedía, llevarla a casa. Jesus did exactly what she was asking for. He took her home. Quiero mostrarte un video I want to show you a video de las últimas horas de ella aquí en la tierra. about her last hours here on earth. Y lo quiero mostrar porque hay mucho aprendizaje en esto. I want to show it to you because there's a lot of learning. Ella estaba alabando al Señor ahí en su enfermedad. She was praising the Lord on her illness. Y mientras una hermana de la iglesia estaba ahí con ella, leyéndole la palabra de Dios, ella tenía sus manos hacia arriba. There was a brother of church reading the Bible for her, and she had her hands up. Esta persona que grabó el video dice que sus manos estaban así, como que si estuviera agarrando la cara de alguien. The person who recorded the video said that her hands were like this, as if she was grabbing someone's face. Y a partir de ese momento ella decidió grabar cuando ya había bajado una de sus manos. And from that moment, she decided to record when one of her hands went down. Hay muchas cosas aquí que a lo mejor no lo vas a ver desde la misma perspectiva que yo lo veo. There's a lot of things in this video you might not see the same way as I did. Hay algunas cosas que yo te voy a decir es mi convicción. There are some things I'm going to tell you that they're my conviction. Tú puedes creer algo diferente y está bien. You can believe something different and it's okay. Tampoco te voy a forzar a creer como yo creo. I'm not going to force you to believe what I believe, Pero quiero que respetes mucho lo que yo sí creo. but I want you to respect what I believe. Porque hay mucha enseñanza en este pequeño video. Because there's a lot of things to learn from this video. Y voy a ir explicándote poco a poco. And I'm going to explain you step by step.
Tú puedes creer algo diferente y no pasa nada. Todavía te voy a amar, todavía voy a hablar contigo, todavía te voy a respetar. You might believe something different. It's okay. I'm still going to talk to you. I'm going to respect you. I'm still going to love you. Pero también tú ámame, tú también respétame y sigue viniendo a la iglesia. Also, you have to love, respect, and keep coming to this church. Pongamos el video. Let's play the video. Mira sus manos hacia arriba. Look at her hands. Lo van a volver a poner. Quiero que te enfoques en la luz que está de tu lado izquierdo. I want you to focus on the light on your left. Hay una luz ahí que se desaparece y mucha gente dice, o bueno, no mucha gente, alguien me dijo que es el ajuste de la cámara. There's a light that fades, and people says that that's just a camera. El problema con esto, yo pudiera creerlo. I mean, I could believe this, but the problem with this, El problema es que si hubiera sido un ajuste de la cámara, todo el escenario se hubiera ajustado. problem is that if it was the camera, Ajá. everything you see will have been adjusted to the brightness. Pero quiero que veas que cuando esa luz se desaparece, la reflexión que está en los carteles no cambia. But I want you to see how when this light fades, the reflection on the wall doesn't change. También alguien dijo, es la ventana. Someone also said it's just the window. Bueno, hay un problema con eso. La ventana estaba a 3 camas más para allá. There's a problem with that. The window was 3 beds away from there. Entonces, cuando ella tenía sus manos así, yo veo esa luz. Mira cómo dice su mano como que se está despidiendo de algo. So when her hands are like that and I see the light, look at her hands. It looks like she's saying goodbye. Para mí, ella tuvo la presencia de nuestro Señor recogiendo su alma. To me, that she was in the presence of the Lord. Ahora, quiero que notes algo más. Now I want you to see something else. Por el lado de su barbilla, donde está el tubo, sube una burbuja rápido. Where you can see the tube, there's a bubble going up very quickly. ¿Sí la ven? You see the bubble? Mírenla otra vez. Look again. Yo no sé qué es eso. I don't know what that is. Para mí, es su alma yéndose con el Señor. To me, that's her soul leaving her body. Pero pastor, ella estaba viva, todavía duró viva varias horas. Pastor, she was alive for a few hours after that. Sí, pero ¿quién me dice a mí que su cuerpo no se estaba apagando y ya no estaba su alma? Yeah, but who's going to tell me that her body wasn't turning off? And Ahora quiero que veas, mira la burbuja en cámara lenta. I want you to see that little bubble in. Ahora, ¿te diste cuenta que de su boca también sale una burbuja? Now, did you notice that there's a bubble getting out of her mouth too? Mira esa burbujita que se une con la otra que va subiendo. Look at it. It joins the other one and goes up. ¿Notas eso? Did you see that? Otra vez. Hay algo que sale entre su nariz y su boca y se une a la otra burbuja. There's something getting out of her mouth and joining the other bubble. ¿Qué es eso? What is that? Explíquenmelo. Explain to me. Para mí fue su último aliento que ella dio y el Señor vino a recoger su alma y su espíritu y está en cámara. To me, that's her last breath, and that's the Lord picking up her soul. Tú me puedes decir a mí lo que tú quieras y que tú crees algo diferente y chido, que a todo dar. You can tell me whatever you want if you believe something different, and that's really cool. Pero para mí y mi familia, esto es lo que este video significa. But to me, this is what the video means. Y quiero darle gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Charlotte, la esposa de Sus. And I want to thank the Lord for the life of Sue's wife. Thank you very much. Gracias por estar ahí y ministrar a mi suegra en sus últimos minutos. Thanks for being there ministering my mother-in-law in her last minutes. Es increíble y quise poner este video porque en este video hay mucha esperanza. It's incredible, and I wanted to play this video because there's a lot of hope in this video. Tú me puedes explicar otras cosas de este video, pero para mí ella está esperándonos a nosotros allá en el cielo con el Señor. You may tell me something different about this video, but to me, this means that she's waiting for us in heaven with the Lord. Bueno, continuamos con nuestro estudio verso a verso y vamos a leer los versos 14 y 15. I'm going to read verse 14 and 15. Dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. For if we believe that Jesus died and rose again,
Se me perdió. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring him to those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Ahora Pablo está comparando lo que le sucedió con Jesús Now Paul is comparing what happened with Jesus contra lo que va a suceder con los creyentes que murieron en Jesús. against what's going to happen with those believers who died in Jesus. Y Pablo habla del poder de la resurrección de entre los muertos. And Paul talks about the power of resurrection among the dead. Los cristianos en Tesalónica no tenían ningún problema en creer en la resurrección de Jesús porque ellos eran creyentes firmes. The Christians in Thessalonica didn't have any issues believing in resurrection because they were very strong believers. Pero no tenían la información sobre sus muertos. But they didn't have information about their loved ones who died. Y es por esto que Pablo compara la situación de los muertos en Cristo con Cristo mismo siendo resucitado. This is why Paul compares Christ dying and resurrecting versus the people who died in Jesus. Jesús viene nuevamente por su iglesia. Jesus is going to come again for his church. Y cuando Él venga, Pablo dice, And when he comes, Paul says, Dios va a traer a sus muertos a los cristianos junto con Él. God's going to bring the dead Christians with him. Y esto es importante tener en cuenta, And it's important to notice porque mucha gente se confunde de esto. because a lot of people are confused with this. Mucha gente no sabe qué rollo con los muertos en Cristo. People don't know what happened to those who died in Christ. Pero Pablo dice esto no por su cuenta, But Paul says not because of them, no por su propia sabiduría, not because of his own wisdom, sino porque es revelado por la palabra de Dios. but because it is revealed to him by the word of God. Pablo también dice que nosotros, los que estemos vivos, no precederemos a los que murieron. And Paul also says those of us who are alive will not come before those who fell asleep. Es decir, los que están muertos primero serán resucitados antes que Jesús haga algo con los que estamos vivos. Which basically means those who are dead will be resurrected before anything happens to the rest of us. Pablo está explicando a su iglesia, a su plantación ahí en Tesalónica, Paul's explaining to his church plant in Thessalonica el privilegio que tenían sus muertos en Cristo, the privilege that those who died in Christ had, que no van a ser olvidados that they will not be forsaken. y que van a ser resucitados cuando Cristo venga. They will be resurrected once Christ comes again. Y Pablo dice que nosotros los vivos And Paul says those of us who are alive vamos a ver esto, are going to see that. porque Jesús va a venir y primero se va a ocupar de nuestros muertos. Because Jesus is going to come and first he's going to deal with our deaths. Tú vas a estar ansioso por ir con Jesús y Jesús te va a decir, güero, mome, güero, tranquilo. You're going to be very tired to go to Jesus, but he's going to say, hey, espérate, güero. Calm down. Y va a ir a resucitar a nuestros muertos. He's going to first resurrect our loved ones. Y en esto encontramos las razones para tener esperanza el día de hoy. Número 2. This is where we find reason number 2 to have hope today. Razón para tener esperanza el día de hoy, la resurrección en Cristo. Reason number 2 to have hope today, the resurrection in Christ. La resurrección en Cristo. Resurrection in Christ. Mis amigos, la resurrección en Jesús es un hecho para todos los que ya partieron con Él. My friends, the resurrection in Christ is a fact. It's going to happen for those of us who went with him. Hay mucha confusión sobre qué va a pasar con los muertos y nuestro cuerpo. There's a lot of confusion about what's going to happen to the dead and our bodies. Pero ¿cómo va a ser posible si los gusanos ya se dieron un festín? How is it going to be possible? The maggots already ate him. A mi suegra la cremamos. ¿Cómo es que su cuerpo va a resucitar? Pastor Tony's mother-in-law was cremated. How are they going to resurrect her? No tengo ni la menor idea. Have no idea. Pero la Biblia dice que el Señor va a resucitar a sus muertos. The Bible says that God will resurrect his. La verdad es que todo lo que tú crees, incluso tu fe, The truth is, everything you believe, even your faith, incluso tu salvación es por fe. even your salvation, it's because of faith. Así como creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, Just as you saw Jesus as your Lord and Savior, y sabes que esto es verdad, and you know that this is true, de la misma manera creemos todo lo que el Señor nos dice en su palabra. let's believe the same way on his word. Pero lo interesante de esto es que no solamente Pablo habla de este tema, But the interesting thing about this is not only Paul talks about this, no solamente Jesús lo menciona en Mateo, lo dice Lucas y lo dice Juan, not only Jesus
Matthew, Luke, and John. No solamente Pablo en el libro de Corintios habla de lo mismo, la resurrección de los muertos, Only Paul talks about this again in the book of Corinthians. pero también en el Antiguo Testamento los profetas hablaron de este hecho. Also, the prophets in the Old Testament were talking about resurrection. Quiero que leas conmigo lo que dijo el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 2. I want you to read with me what the prophet Daniel said in the Old Testament. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Daniel nos habla claramente de la resurrección del cuerpo y cuál va a ser su destino. Daniel tells us clearly about the resurrection of the body and what's going to happen to it. Así que iglesia, hay esperanza para tus muertos en Cristo. Church, there is hope for all of those who died in Christ. Si alguien ha muerto de tu familiar y es cristiano, ahí está la esperanza para él. If one of your family members died, but he was a Christian, there's hope for him. Pienso en mi amigo Gordon. Parque. Pienso en mi amigo Gordon, I think about my friend Gordon, que estaba aquí y era parte de nuestra iglesia y partió con el Señor. who was here in this church and he went with the Lord. Bueno, hace un mes conoció a Marina He met Marina 1 month ago, y le dijo, Marina, ¿de dónde vienes? and he said, Marina, where you come from? Y Marina dijo, vengo de la iglesia Calvary Maranata en Mazatlán. Calvary Chapel, Maranatha in Mazatlan. Y Gordon le dijo, te voy a enseñar el cielo. And Gordon said, I'm going to show you heaven. Es la esperanza que tenemos nosotros como cristianos. That's the hope that we have as Christians. Nuestros muertos en Cristo están gozándose en la presencia, mientras tú y yo estamos sufriendo en este horrible mundo. Our dead loved ones are full of joy right now in the presence of the Lord while we are suffering in this world. Amén. Amen. Continuamos entonces nuestra lectura verso a verso y leemos el verso 16 al 18 y con esto vamos a ir cerrando. Let's continue our reading verse to verse. We're going to read verse 16 and 18. Recuerda que cuando un pastor dice, con esto voy terminando, quiere decir que te queda media hora todavía. Remember what our pastor said, we're about to wrap it up, it's because we are 1 hour left. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre en el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Pablo habla que cuando Jesús regrese lo va a hacer personalmente. Paul's talking about Jesus, when he comes back, he's going to come back here personally. No dice que va a mandar una legión de He ángeles. doesn't say that he's going to send a legion of angels. No dice que va a mandar a Gabriel o a Miguel a recogernos. He's not going to send Michael or Gabriel to pick us up. Dice que Jesús mismo, el Señor mismo descenderá It says that the Lord himself would come down. y vendrá con voz de mando, es decir, con voz de autoridad. He's going to come with shout, with authority. Esta palabra, voz de mando, es la misma palabra en el griego, es la misma palabra usada para dar órdenes de un capitán en un barco. A shout in Greek means the order that a captain gives in his boat. Un capitán de un barco le dice a los que reman, rema, y ellos tienen que remar. A boat captain tells his crew, row, and they have to row. Un comandante les dice a sus soldados, peleemos, y tienen que pelear. A commander tells his soldiers, fight, so they have to fight. Entonces el significado es que es siempre una orden de autoridad y de urgencia. So the meaning is that it's going to be an order of authority and very urgent. Entonces cuando Jesús venga y hable, va a haber un sentido de urgencia, es decir, muévanse, muevan las manitas. So when Jesus comes, there's going to be a sense of urgency and everything's going to be fast. Porque llegó el jefe.
Because the boss is here. Llegó el Rey de The Reyes. King of Kings is here. Llegó el Señor de The Señores. Lord of Lords is here. Que viene por su iglesia y por sus muertos. He's coming for his church and his dead. Entonces el punto de Pablo para los tesalonicenses es muy claro. So what Paul's telling to the Thessalonians is very clear. Los muertos en Cristo no serán olvidados. Those who died in Christ will not be forgotten. Ni tampoco van a quedar en una tumba. They also won't stay in the grave. Es decir, no va a venir Jesús y va a verte a ti que estás vivo y te dice, hey, vente, vámonos. Jesus is not going to come and see you are alive. Hey, come on, let's go. Y cuando Jesús ya va rumbo al cielo, ay, se me olvidaron los muertos. And when Jesus is on his way to heaven, he's like, oh, the dead ones, I forgot about them. No, That's not going to happen. no. No. Dice aquí que primero ellos van a ser resucitados. It says here that first of all, they're going to be resurrected. ¿Sabes por qué? You know why? Porque los muertos son preciosos para Jesús. Because the dead are precious to Jesus. Dios ama a aquellos que han fallecido, God loves those who died, aquellos que ya están en su presencia. those who are in his presence. Ahora, Pablo en el verso 17 habla de dos sucesos por venir para los cristianos, muy So importantes. Paul talks about two things that are about to happen for the Christians in verse 17. Vamos a leer verso 17 una vez más. Let's read verse 17 again. Luego nosotros, los que vivimos, o sea, los cristianos, los que hayamos quedado, o sea, que no estemos muertos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y la segunda cosa que dice, y así estaremos siempre con el Señor. Then we who are alive and remain, that means those of us who are still alive, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. El verbo arrebatados en esta sección significa agarrar, atrapar, agarrar por sorpresa y llevar con fuerza. Caught up means to catch, to take, and to strongly grip. Y este pasaje es la base para la doctrina del rapto en el Nuevo And Testamento. this passage is the base for the teaching of the rapture in the New Testament. Es decir, el arrebatamiento de los creyentes para estar con Jesús. The rapture of the believers to be with the Lord. La palabra rapto no viene del texto griego, The word rapture doesn't come from the Greek text, pero viene del latín vulgata que se traduce arrebatados. but it comes from Latin, which translates to caught up. Esta palabra arrebatados en el latín es raptus. And this word in Lat- Latin is read raptures, rapturus, Raptus, de ahí sale la palabra rapto. raptus. That's where the word rapture comes from. Entonces, cuando Pablo habla de este evento, So when Paul talks about this event, es cuando Cristo aparece en las nubes y viene por su iglesia para ser llevada al cielo junto con los que durmieron, los that's when muertos. Christ shows up in the clouds and he comes to take his people with him, even those who died. Esta afirmación de Pablo, esto que Pablo está diciendo, para la gente que lo estaba escuchando en ese entonces, inclusive para los que lo escuchan el día de hoy, es una teoría fantasiosa. What Paul's saying here for people in his time, even for people in our time, sounds like fantasy. Es una teoría dramática. Sounds like a very dramatic theory. El problema con esta teoría es esto, The problem with this theory is this. que esta teoría está en tu Biblia y fue inspirada por el Espíritu Santo. This theory is in your Bible and it is inspired by the Holy Spirit. Entonces, ¿cómo puedes negar lo que está escrito en la palabra de Dios? How could you deny what's written in the Word of God? Creemos que la palabra de Dios es infalible, que no tiene errores y que es inspirada al 100% por We Dios. believe that this has no mistakes and it's inspired 100% by the Word of God. Si alguien te hubiera contado eso y no supieras que está en la Biblia, te hubieras burlado de esa persona. If someone told you this and you didn't know it was in the Bible, you may have made fun of them. No lo hubieras creído. You wouldn't believe them. Le hubieras dicho, ¿de cuál fumaste? You would say, oh, why are you smoking? Especialmente si eres de Sinaloa, ¿de cuál fumaste? Especially if you're from Sinaloa, why are you smoking? Ay, perdón, mis amigos chinolas. De la misma manera como dice la Biblia que Jesús, siendo Dios, se convirtió en un bebé Just as the Bible says that Jesus, being a God, turned himself into a baby. y que vino aquí a esta tierra, hizo milagros He came to this earth to do miracles. y que murió
y resucitó en esta tierra and that he died and resurrected on this earth, y que ahora está en el cielo and that now he's in heaven, y lo creíste, and you believed it, por eso eres un cristiano. that's why you're a Christian. La teoría del arrebatamiento, no teoría, Resurrection. la creencia del arrebatamiento es algo que no puedes poner en tela de juicio. Your belief in rapture is something that shouldn't be toggled with. Y en esto encontramos las razones para tener esperanza número 2. This is where we find our Ya ven, están poniendo atención. Número 3, pues. this is where we find a reason to have hope. Number 3. Razón número 3, seremos arrebatados, raptados y viviremos para siempre con Cristo. We will be taken, raptated, and we will live forever with Christ. Seremos arrebatados, raptados y viviremos para siempre con We will Cristo. be taken, raptated, and we will live forever with Christ. Iglesia, los que estamos en Cristo, este es el momento glorioso que nosotros estamos esperando que suceda. Church, those of us who are in Christ, this is the glorious moment that we're waiting for. Nuestra esperanza es que todos los que estamos en Cristo seamos arrebatados y llevados con Cristo para estar con Él para siempre. Our hope is that everyone who is in Christ will be taken by Him and live with Him forever. Pero tengo una mala noticia. But I have bad news. Esto es solamente para aquellos que son creyentes. This is only for those who are believers. Si no eres un cristiano, todo esto que acabamos de hablar no es para ti. If you're not a Christian, all we just said is not for you. Y eso es triste, And that is sad. porque quiere decir que cuando Cristo venga te vas a quedar. Because it means that once Christ comes, you're going to stay here. Quiere decir que cuando Cristo venga ya no hay esperanza para ti. That means once Christ comes, there's not going to be hope for you. Quiere decir que cuando Cristo venga, tu destino final no es el cielo, pero es el infierno. This means once Christ comes, your final destination is not going to be heaven, but hell. Mis amigos, Dios te ama tanto que quiere pasar la eternidad contigo en el cielo. My friends, God loves you so much that He wants to spend eternity with you on heaven. Y si tú no has hecho la decisión de nacer de nuevo en un minuto, te vamos a dar esta oportunidad de hacerlo. And if you haven't decided to be born again, we will give you a chance to do it. Para que tengas una esperanza eterna. You will have eternal hope. Amén. Amen. Y esta es nuestra buena noticia esta mañana acerca de la esperanza eterna, el rapto. This is our good news today, this morning, about the eternal hope, the rapture.